Entre nuestros ponentes están algunas de las autoridades académicas más prestigiosas en el campo de estudios sobre Cézanne. Son profesores que han venido de Francia, de Europa, de los Estados Unidos, de Gran Bretaña. Para ellos esta es probablemente otra ocasión de encontrarse, porque ellos se encuentran en este género de simposios a menudo. La última vez algunos de ellos se han encontrado en el simposio celebrado en Budapest el año pasado con motivo de la gran exposición Cézanne allí. Para ellos es posible que sea una ocasión más. Para nosotros es una ocasión única, excepcional, el tenerlos reunidos aquí. Hace exactamente 10 años, van a cumplirse 10 años en septiembre, participé por primera vez como comisario en una exposición de este museo. Yo era todavía comisario invitado por la gracia de Tomás Llorens, que está aquí con nosotros, como ponente también, y era el conservador jefe de esta institución en aquel momento. En aquella ocasión conocí a algunos de los conferenciantes que están con nosotros. En estos 10 años, en esta década, han cambiado algunas cosas en este museo, pero lo que no ha cambiado es la voluntad que procede de la etapa anterior, encarnada por Tomás Llorens, la voluntad de asociar cada exposición ambiciosa a un esfuerzo intelectual de discusión, a un esfuerzo por traernos aquí a quienes más y mejor pueden hablar sobre la materia que estamos exponiendo al público. Quiero agradecer al público que ha venido, que esté con nosotros. No tenemos un lleno de la sala, porque organizar un simposio en esta época es poco menos que suicida. En el mes de mayo los estudiantes están en Madrid con exámenes, en la Universidad Española en general, y eso ha dificultado, o empiezan a preparar los exámenes, y eso ha dificultado la matrícula de estudiantes universitarios que hubiera sido el target, el público natural de nuestro simposio. Pero, no obstante, yo creo que puede ser incluso más cómodo para nosotros el tener un público más minoritario que otras veces, para facilitar también el acceso, incluso personal, al final de cada sesión, del público a los conferenciantes para preguntarles cosas o para seguir discutiendo. Vamos a convivir hoy y mañana todos los asistentes y los ponentes, y espero que de ahí pues surjan muchas ideas, muchos estímulos provocativos que enriquecerán, espero, la experiencia de la exposición. La exposición, por cierto, está siendo un gran éxito de público. La exposición Cézanne está teniendo 2.300 visitantes diarios, que es poco más o menos lo que esperábamos, y es un fantástico resultado de público, entre los 5 mejores de la historia del museo. Es verdad que ha sido una exposición muy difícil de reunir, pero al final la acogida del público ha compensado ese esfuerzo. Pero ningún éxito de público me compensa personalmente, porque yo procedo de la universidad y me sigo sintiendo vinculado a la universidad en muchos sentidos. Me compensa personalmente tanto como la oportunidad de tener estos 2 días de reflexión con algunas de las personas cuya obra más admiro en este terreno. Quiero terminar este breve speech de bienvenida dando las gracias sobre todo a Paula Luengo, que está aquí con nosotros y que ha sido realmente mi alter ego en todo el proceso de organización de los fastos Cézanne, de la exposición y del propio simposio, así como el ciclo de conferencias que hemos tenido para un público más amplio. Paula es por lo menos responsable de un 50% de todo lo bueno que haya
en eso, si no de más del 50%, y no es responsable de casi nada o nada de lo malo que haya, que es todo responsabilidad mía, por supuesto. Ella ha organizado el simposio con la colaboración de Esther Navarro, que también está por aquí, y que se ha ocupado de que todos los detalles materiales funcionen. Todos nosotros, Esther, Paula y yo mismo, estamos a disposición de ustedes, de los asistentes al simposio y de los ponentes, excusado es decir, para cualquier problema, consulta, duda o necesidad de todo tipo que tengan durante estos días. Muchas gracias. Y ya sin más voy a pasar a mi primera intervención, a mi conferencia aquí. El título de mi intervención es Cézanne y los paños, en castellano. Y aquí nos encontramos ya con una dificultad en el título mismo. Existe una palabra en francés y en inglés, draperie, que denota con precisión el accesorio artístico al que quiero referirme y que quiero analizar en el caso de Cézanne. En castellano no existe un equivalente global para los términos draperie o drapery. Existen dos. Lo he consultado esto recientemente con algunos amigos artistas ya mayores que pasaron por una formación en Bellas Artes, como Antonio López y algunos colegas suyos, y me decían que había dos palabras que se podían utilizar para draperie en castellano: paños y ropajes. Es muy interesante porque ese desdoblamiento, paños y ropajes, anuncia ya algo que va a estar en el corazón de mi intervención. El uso diverso, pero vinculado, que se puede hacer de la draperie en géneros distintos. Hay un uso de la draperie original, el uso probablemente central en la tradición occidental, que es su uso para la figura humana, acompañando al desnudo o al semidesnudo. Y para eso se utiliza el término ropajes. El otro uso es el uso de la draperie en la naturaleza muerta, y ahí es donde hablaríamos más de paños. Mi intervención sobre Cézanne está centrada en el uso de la draperie fundamentalmente en la naturaleza muerta. Es en la naturaleza muerta, sobre todo, aunque no exclusivamente, donde Cézanne ha sacado partido de este dispositivo, de este accesorio tradicional académico en la creación artística en Europa. Cézanne y los paños. Bueno, pues en principio no suena como el tema más sexy del mundo, ¿no? No suena como sexy en absoluto. Pero esperen un poco, porque quizá se engañen y quizá podría reservarnos alguna sorpresa el tema en ese sentido. La draperie, los paños y ropajes, como asociados, como el accesorio más asociado íntimamente a la tradición académica del arte occidental, proceden, como saben ustedes, de la escultura clásica grecorromana y particularmente en las estatuas grecorromanas de las figuras femeninas, que son las que suelen necesitar más envoltura de paños y ropajes porque los varones andaban desnudos en la estatuaria clásica con más frecuencia. De la estatuaria clásica, la draperie fue transferida al dibujo y a la pintura, a los medios planos, sobre todo en el Renacimiento, también a lo largo de la Edad Media, pero en el Renacimiento la draperie se convirtió en la escuela a través de la cual los artistas se familiarizaron íntimamente, absorbieron y digirieron el legado de la escultura clásica. El uso de la draperie como accesorio fundamental de la tradición clásica, muy fuertemente asociada a la estatuaria y al dibujo, acompañaría a las academias en su esplendor y luego en su declive también. Y en el siglo XIX encontramos la draperie
en plena decadencia, todavía frecuentada, por ejemplo, por los pintores académicos franceses o por ejemplo, los pintores victorianos, a los que vamos a dedicar este verano una exposición en el museo. Un Alma Tadema, por ejemplo, se convertiría en un virtuoso de la draperie como medio de evocación de un mundo no solo formal, sino sentimental, clásico, de la antigüedad clásica, ¿no? En ese momento en que la draperie del ropaje, asociado fuertemente a la tradición académica, parece al borde de sucumbir, parece en sus últimas horas, parece moribunda, es cuando un pintor francés recupera la draperie y le confiere un papel verdaderamente crucial en un género distinto, en la naturaleza muerta. Cuando Cézanne convierte la draperie, comenzando al final de los años 70, convierte la draperie en uno de los dispositivos esenciales, cruciales, de su pintura de bodegones. La draperie no pasaba por su mejor momento en la naturaleza muerta como género, pues en ese momento, paradójicamente, Cézanne recupera la draperie para el bodegón, para la naturaleza muerta, y lo va a convertir en el terreno de alguno de los experimentos más audaces y más fértiles de toda su obra. Lo que me interesa en particular subrayar, estoy anticipando un poco el curso de mi conferencia, es el papel transgenérico que la draperie, que los paños van a jugar en la obra de Cézanne, porque siendo un dispositivo asociado en Cézanne fundamentalmente a la naturaleza muerta, se va a establecer mediante la draperie vinculaciones entre la naturaleza muerta y el desnudo, la composición de figuras y finalmente el paisaje. De manera que la draperie funciona en Cézanne, va a funcionar en Cézanne, esta va a ser mi tesis central, como una suerte de puente o de canal de comunicación que permite traer y llevar innovaciones de unos géneros a otros. Esta dinámica de los vasos comunicantes entre diversos géneros es, como no se les ocultará, el corazón de la exposición Cézanne Sight on Sight. Mi intento central era mostrar qué transferencias, a veces secretas, a veces implícitas, había entre naturalezas muertas y paisajes cézannianos, y cómo estos dos géneros aparentemente alejados, planteados en ámbitos distintos, el uno perteneciente al estudio, el otro al aire libre, se debían mutuamente muchas cosas decisivas. La draperie jugaba un papel ahí y va a jugar un papel más genéricamente en el contacto entre sí y en la transferencia entre todos los diversos géneros pictóricos. Pero vamos a empezar nuestro recorrido, que tiene que comenzar naturalmente por los precursores. Cuando se trata de situar las naturalezas muertas de Cézanne en la tradición, el primer nombre que acude a nuestros labios es el de Chardin, el gran bodegonista francés del siglo XVIII. Pero Chardin en realidad tiene muy poco que decir en lo que a la draperie respecta. Chardin no es un pintor de fabulosas cortinas o manteles o servilletas teatralmente dispuestas. Es un pintor más austero, más sobrio en ese respecto. De manera que, por ejemplo, El pan y los huevos, esta que es una de las primeras grandes naturalezas muertas de Cézanne, por cierto, uno de sus pocos cuadros firmados y datados, más que directamente inspirado en Chardin, podríamos verlo relacionado, esto lo sugirió Gouin hace tiempo, con un realismo contemporáneo francés, bajo la influencia de Courbet y bajo la influencia también de la pintura española, representado por Théodule Ribaud, François Bonvin
y Antoine Volon. En este caso, el pan y los huevos yo creo que se compara muy oportunamente con Bonvin, aunque solo sea por la disposición como de referencia de los dos huevos que estaban también en Chardin, pero sobre todo por el uso del paño, que es un uso más conspicuo, más obvio, más estratégico que en el caso de la pintura de Chardin. En Cacharro verde y hervidor de estaño se suele decir que se verifica en Cézanne el giro de sus bodegones hacia Manet, y efectivamente el uso del negro, ese gris del fondo, determinados expedientes delatan la influencia de Manet. Antoni Balabrec, el amigo de Cézanne, explicaba en una carta a Marion en abril de 1866 que le explicaba que Cézanne había visitado a Manet y le contaba que Manet había visto las naturalezas muertas de Cézanne, o algunas naturalezas muertas de Cézanne, en casa de Guillemet, y las había encontrado poderosas, tratadas poderosamente. Cézanne estaba muy contento con eso, aunque no se lo decía a sus amigos por orgullo, por amor propio, supongo. Temperamentos paralelos, terminaba diciendo Balabrec, Manet y Cézanne, seguramente se entenderán el uno con el otro. Bueno, la profecía resultó fallida porque hay muchas anécdotas sobre la falta de sintonía un poco personal entre el dandy urbanita que era Manet y el sociópata con complejo de provinciano y maneras rudas que era el joven Cézanne. Pero en todo caso es bien sabido que hay ese momento de convergencia y sobre todo de absorción por parte de Cézanne de la escuela manetiana. No obstante, la referencia, porque Chardin está o puede estar siempre acechando detrás, la referencia a Chardin no es desdeñable. La mitad derecha de la composición de Chardin se suele considerar como una fuente o una de las fuentes de este cacharro verde y hervidor de estaño, con la jarra, el paño, que juega un papel decisivo, pero que, fíjense, Cézanne ha convertido de un motivo relativamente lateral o complementario en el motivo central y, por supuesto, el proverbial cuchillo oblicuo que señala la penetración, la profundidad perspectiva y que se sale de la mesa en un efecto de trompe-l'œil, ¿no? De todas formas, estábamos hablando de Manet, donde diríamos que se produce el desvelamiento de Cézanne como un bodegonista manetiano, plenamente manetiano, es con este cuadro extraño, desconcertante, casi surrealista, que es La Pendule Noire, con esa convergencia entre lo mecánico y lo orgánico, el reloj y esa caracola que evoca, se ha dicho muchas veces, un sexo femenino, ese collage, ese encuentro que es casi como el encuentro de la máquina de coser y un paraguas sobre la mesa de disección de la que hablarían Lautréamont y los surrealistas después. Hay algo que me interesa más que esa convergencia surrealista en La Pendule Noire y por lo que he traído el salmón de Manet aquí. El mantel no es ya un objeto o un cuasi objeto situado sobre la mesa. Aquí se desvela el mantel como un dispositivo escénico, como un dispositivo teatral. El mantel se parece a una cortina, es como una cortina a medio correr. Y esa es la verdadera naturaleza del mantel. El mantel es un dispositivo de enmarcado, de naturaleza, digamos, escénica, teatral. En ambos casos, a pesar de los objetos llamativos, incluso chocantes, que hay en la parte superior de la mesa, tanto en el caso de la naturaleza muerta de Cézanne como el de Manet, el verdadero protagonista es
ese mantel, cortina que cae, que recibe toda la luz y que además se levanta aquí por esta esquina, insinuante, con algo intrigante, misterioso, como una esquina de un vestido, digamos un vestido femenino que se puede levantar, como una esquina de una falda, ¿no? Por ejemplo. Con respecto a Manet, hay en Cézanne un énfasis adicional, un ir más allá. Consideremos, por ejemplo, el brioche, que de nuevo tiene a Chardin de fondo. Chardin siempre está ahí en un segundo término. Hay un cuadro famoso de un brioche de Chardin que no he traído aquí porque el mantel tampoco juega ningún papel en él, que inspira a Manet. Y Manet le añade ese mantel, ese tapete blanco, delicado, maravilloso, con sus flecos. Y Cézanne, en el momento en el que retorna con más ganas a la naturaleza muerta, en 1877, parece retomar la inspiración manetiana, pero lo hace de una manera extraña, forzada y algo surreal, porque el mantel liso, delicado, como bueno, autoevidente de Manet, se convierte en algo más tortuoso, más extraño, sobre todo por ese pliegue que es casi un agujero que figura destacado en el centro de la composición, ese pliegue en el centro mismo del valle que forma el mantel y sobre el que volveremos más adelante para interpretarlo en un contexto simbólico. En la descendencia de Chardin he dicho, siguiendo a Gowin, que andaban los realistas que reinterpretaban el bodegón, los realistas franceses que reinterpretaban el bodegón a mediados del siglo XIX, los Ribot, los Bonvin y los Volon. Se puede hacer un recorrido interesante, muy breve, a través de algunos motivos de Chardin, Volon y Cézanne, para, como en una película, ver qué elementos, diríamos, crecen, se desarrollan y qué cambia en el salto de uno a otro de estos hitos en el desarrollo del bodegón. Nuestro bodegón, con almirez, cántaro y caldero de cobre, puede tomarse como punto de partida y compararlo con el bodegón con huevos fritos y gambas de Volon, donde el mantel ha adquirido un desarrollo mayor y también los objetos cobran una plenitud de volumen más espectacular. Diríamos que Volon es más barroco que Chardin y más opulento, a pesar de su supuesta austeridad. Si ahora comparamos a Volon con Cézanne, observaremos que en Cézanne el carácter escenográfico y el papel que juega la draperie en ese despliegue teatral ha cambiado y ha crecido considerablemente. Pero si comparamos el Volon con una naturaleza muerta muy posterior de la tardía plenitud, de la tardía madurez de Cézanne, todavía advertiremos más cómo, con las obvias analogías, porque hay un cacharro verde esmaltado muy parecido y el plato con las frutas se parece un poco al plato con los huevos fritos y aporta ese componente de color intenso en el centro de la composición, pero todo lo demás ha cambiado, el punto de vista ha cambiado radicalmente y, sobre todo, se ha producido como una hinchazón de la draperie subyacente que confiere al cuadro un algo de sobreabundante, de desbordante, de excesivo incluso, si quieren. Si comparamos los dos Cézanne, tendremos en una sola imagen el recorrido de Cézanne en su naturaleza muerta en el desarrollo del uso de la draperie.
en su Cacharro, botella, taza y frutas, todavía relativamente temprano, todavía vinculado al realismo de mediados del siglo, todavía marcado por un predominio muy marcado, muy dominante del claroscuro, con esas sombras proyectadas al fondo, el mantel que es prácticamente del mismo color que el gris de la pared. De ahí saltamos, o con eso contrastamos, una naturaleza muerta enormemente colorista y enormemente opulenta, suntuosa, como de un alto barroco, qué sé yo, flamenco, ¿no? Como un alto barroco de Amberes. Entonces, realmente no estaremos equivocados en el empeño por encadenar a Cézanne, a la estela de Chardin y también al ámbito sobrio, austero, del realismo españolista de determinados pintores realistas franceses. No requiere comprender a Cézanne, comprender sus naturalezas muertas, no requerirían un componente añadido, un componente distinto, como he dicho, un componente, digamos, de alto barroco flamenco. En el display del Louvre en el siglo XIX, un cuadro fundamental, probablemente la naturaleza muerta más conspicua y más espectacular de todo lo que se exponía allí, era este Jean David de Gem, Frutas y vajillas sobre una mesa, de 1640, que había sido adquirido nada menos que por Luis XIV y que durante muchas generaciones interesaría a los artistas. Yo quiero recordar aquí solamente el marcado interés casi obsesivo de Matisse por esta pintura, porque Matisse la copió primero en 1893 y luego pintaría una famosa reinterpretación en 1916-17 que hoy está en el MoMA y que es una ambiciosísima composición, no ya una copia, una composición moderna inspirada en este cuadro. Bueno, Jean David de Gem, como se sabe, es un pintor que procede de Utrecht y de Leiden, tiene una formación holandesa que le confiere la precisión en la captación de las texturas, de las telas, del metal, del cristal, de las frutas, etcétera, pero a la vez se traslada a Amberes en 1635 y adquiere una retórica de la composición característica de Rubens o de Snyders, ¿no? Esta disposición de las cortinas, del paño que cae como una cortina de la mesa, de los instrumentos musicales, la multiplicidad, lo heteróclito de los platos, de las vasijas, de los objetos preciosos que se combinan aquí, hacen de ella como la cima de una concepción pomposa, no diría en el mal sentido, monumental, quizás sería una palabra mejor, de un género que había sido, en la primera mitad del siglo, pues más íntimo, más pequeño burgués, ¿no? Jean David de Gem es un fantástico representante de ese componente, diríamos, de una abundancia, de una opulencia y de una suntuosidad extrema que es posible en la naturaleza muerta del barroco y del que hasta cierto punto Cézanne puede ser también heredero. Este podría ser un componente tan importante como Chardin de la naturaleza muerta de Cézanne. Fíjense, solamente quiero que se fijen en el plato o en la fuente con las frutas, que está colocada de manera muy inestable sobre otro recipiente. Los platos inestables de frutas son como una marca de la casa de Jean David de Gem. A la vez aluden a la abundancia y a la precariedad de la abundancia. A la vez aluden a la riqueza de lo que podemos obtener de la vida y a la fragilidad y a la mortalidad a la que eso está inevitablemente sometido.
a lo fácil que es la caída. Temas que no solo son característicos del bodegón barroco, naturalmente, sino que van a aparecer de un modo u otro probablemente en Cézanne también. Cuando hablamos constantemente de la inestabilidad de las naturalezas muertas de Cézanne como complejas y precarias construcciones en un equilibrio pues, a punto de venirse abajo, demasiadas veces consideramos eso como un problema exclusivamente formal. Pero hay que considerar las precarias arquitecturas en equilibrio inestable de los grandes bodegones barrocos para comprender a Cézanne también. El otro gran barroco del bodegón al que quiero convocar aquí es Monnoyer. Leslie Stevenson, en una exposición, en el catálogo de una exposición comisariada por Andy Mack, que está también aquí con nosotros, Inspiring Impressionism, en un artículo dedicado a The Case of Still Life, los precedentes en la tradición, en la naturaleza muerta, de lo que los impresionistas harían, Stevenson nos recuerda que en los libros de Blanc, de Charles Blanc, que fue una de las fuentes, es sabido que era una de las fuentes, el manual de historia del arte que Cézanne consultaba asiduamente, en particular creo que los volúmenes de los flamencos y los españoles los frecuentaba muy a menudo, pues Stevenson nos recuerda que Charles Blanc ilustraba en su libro sobre la pintura francesa la naturaleza muerta solo con dos artistas. Uno de ellos era Chardin, el otro era Monnoyer. Como los dos extremos, los dos representantes de dos concepciones pues distintas del bodegón, ¿no? Por una parte, la concepción más íntima, más austera, por otra parte, la concepción más retórica, más monumental de Monnoyer. La peculiaridad del cuadro de Monnoyer, del Musée Fabre, es que combina la naturaleza y el arte de una manera, quizá en principio chocante, pero al final convincente, muy eficaz, ¿no? Las frutas y las flores con los objetos preciosos, el reloj, los paños, la paleta y los pinceles que representan a las artes. En el suelo caída hay una cornucopia, un cuerno de la abundancia del que surge esta plétora de flores y de frutos. Les señalo eso porque se va a convertir en uno de nuestros motivos principales en lo que sigue. La posible presencia del cuerno transformado en cesta de frutas, en cesta volcada en las naturalezas muertas de Cézanne. Pero vamos a centrarnos más específicamente, dejando atrás a estos precursores, dejando atrás por ahora la tradición, vamos a centrarnos en los recursos de los dispositivos característicos de la naturaleza muerta cézanniana. Voy a utilizar el método clásico de la comparación por parejas, este método tan belfliniano, que es muy adecuado a Cézanne porque, como otros artistas, él investiga algunos motivos mediante una doble versión, mediante una aproximación desdoblada. Por ejemplo, los platos en las naturalezas muertas, a veces el mismo motivo de un grupo de frutas aparece enmarcado, recogido, concentrado por este plato de borde azul que reaparecerá en muchos de sus bodegones y otras veces aparece separado, las frutas sueltas, relativamente dispersas, las frutas a veces incluso a punto de rodar sobre la mesa. El plato es un dispositivo, el plato o el frutero es un dispositivo fundamental para conducir, para agrupar, para organizar los elementos sueltos, las frutas fundamentalmente, que aparecen en los bodegones. Ahora bien, el paño es un dispositivo análogo.
Los paños son también dispositivos que agrupan, que conducen o canalizan los objetos sobre la mesa. Y en la práctica, Cézanne utiliza platos y paños como en un contrapunto, como dispositivos complementarios, que se oponen pero que colaboran. Voy a presentar 3 ejemplos de un mismo motivo donde aparece un frutero, un plato, con y sin paño, para tener una impresión sinóptica muy rápida de cómo ambos dispositivos, de qué es lo que aportan los paños y de cómo colaboran entre sí los dispositivos de contención y el dispositivo que es el paño, que es más dinámico, más fluido, que permite a las frutas recorrer el espacio de la mesa. En manzanas y pasteles tenemos un clásico uso de dos platos, uno elevado y otro bajo. Este es un recurso muy cézanniano, sin ninguna clase de draperie. El otro, que es un cuadro mucho más clásico, que como se sabe perteneció a Gauguin, es un cuadro mucho más icónico de Cézanne, quiero decir, que perteneció a Gauguin, que fue pintado en su homenaje a Cézanne por Maurice Denis y todo aquello, y luego se incorporó al MoMA, con lo cual su carácter icónico quedó ya definitivamente consumado. Es un cuadro donde el estatismo de manzanas y pasteles se supera mediante este paño que se convierte casi en una prolongación del frutero y permite canalizar el desorden que las frutas naturalmente tienden a crear cuando andan sueltas por encima de la mesa. Pero quizá este otro ejemplo sea más explícito porque además el punto de vista es más ilustrativo porque está más elevado, ¿no? En el primero, en el ejemplo de la National Gallery de Oslo, no hay paño y por consiguiente las frutas parecen, diríamos, ancladas en un determinado lugar del espacio. El efecto del paño en la naturaleza muerta del Museo Pushkin, lo que el paño agrega a la fórmula del motivo, es la creación de un cauce, de una corriente, que termina siendo como una cascada, porque esto es muy frecuente naturalmente en Cézanne, cae por un lado de la mesa, en la cual navegan las frutas. El paño agrega un componente dinámico al motivo, atenúa la fricción entre las cosas, acolcha los tratos entre objetos y superficies y crea un movimiento, una circulación a través de la superficie pictórica o a lo largo del espacio pictórico. Lo mismo se podría decir de una manera más arquitecturizada, diría, de una manera más construida, de una manera un poco menos movida quizá, en estas dos versiones de una serie, la del cántaro gris, de la que tenemos algunos ejemplos en nuestra exposición. Arriba, la superficie de la mesa, con sus tensiones, sus inverosimilitudes geométricas, concentra toda nuestra atención, pero las frutas están, por así decir, ancladas en cada lugar, y abajo, en cambio, el paño crea un movimiento elegante, fluido, continuo, un dispositivo dinámico que prolonga el propio movimiento de la cortina. Hombre, arriba no es que no haya draperie, porque la cortina aporta lo suyo, salva las rupturas de los espacios, salva la ruptura entre la mesa y la pared, fundamentalmente, pero en el caso de abajo ese movimiento es más completo, más fluido y más dinámico, ¿no? Pero aquí es donde empieza de verdad nuestra investigación. Vamos a comparar ahora dos imágenes donde la convivencia de platos y paños produce efectos, efectos más notables, efectos más exagerados, efectos de mayor énfasis.
He dicho antes que teníamos como una oposición entre el estatismo del frutero y la fluidez, el dinamismo de las frutas que navegaban a lo largo del cauce marcado por la draperie. Pero en este caso es el propio plato el que navega sobre los paños. Y los paños se han inflado y se han convertido como si tuvieran un cuerpo debajo y una fuerza de un elemento. Esto es algo en lo que Cézanne conecta con el barroco, la idea de que detrás de las draperies alientan los elementos de la naturaleza, en particular los que son dinámicos, el aire, el fuego y el agua, fluidos que se mueven detrás que están ahí latentes detrás de los paños. Bueno, todo eso se infla y los platos vacilan en su equilibrio, se inclinan. Los platos inclinados son un dispositivo característico de Cézanne, como lo son de Jean-David Dehem, y terminan por desbordar las frutas, por caer las frutas, los platos terminan volcados. Hay ejemplos de este desbordamiento, de este volcado de los platos y del desbordamiento de las frutas a lo largo de toda la trayectoria, de toda la carrera, de toda la madurez de Cézanne. He traído solo algunos de los más notables, donde el plato queda prácticamente paralelo al plano pictórico, exhibiendo la riqueza de las frutas, pero a la vez donde hay un componente físicamente perturbador, físicamente desestabilizador, porque los platos descansan sobre materias que no suponemos muy sólidas. Descansan sobre los pliegues de los paños, pliegues precarios, y se inclinan. Se sabe cómo Cézanne construía sus precarias arquitecturas poniendo unos objetos debajo de los otros o disponiendo monedas debajo para levantar algunos elementos, ¿no?, en la composición de sus naturalezas muertas. Todo esto termina dando en un motivo que es el del recipiente tumbado, caído, que vierte, que derrama su contenido sobre la superficie de la mesa. Este es un cuadro poco conocido de Cézanne, pero que en mi opinión es muy revelador por el hecho de que haya centrado exclusivamente en el motivo de esta pequeña cestita con unas frutas dentro, un estudio. La cesta de frutas es un motivo, la cesta de frutas como motivo solo, como motivo aislado, es un motivo muy característico de la tradición francesa de la naturaleza muerta. Es un motivo muy característico de Jacques Linard, de Louis Mouillon, de Jean-Michel Picard, de Louvain Bojan, de muchos de los grandes pintores bodegonistas franceses del siglo XVII. La cesta volcada, que vierte las frutas o las flores, como vamos a ver, es un motivo mucho menos común. Los platos inclinados de Cézanne nos conducen finalmente a esta canasta de manzanas de Chicago, fantástica, una de las grandes naturalezas muertas de madurez de Cézanne, donde la gran canasta con su volumen y su peso está mantenida, apuntalada por medios tan precarios, porque se apoya en una especie de escaño que puede ser de madera quizá, pero se apoya también en los pliegues y en la botella, que parece inclinarse sobre ella. Y la canasta produce esa cascada como una fuente, de ella manan, de ella brotan, esa cascada de frutas que vienen hacia nosotros. Hay un componente en esto de apelativo, de ir hacia el espectador, de salirse del espacio pictórico estricto, acentuado por el recorrido del paño, porque el paño desborda por delante, porque la catarata, como digo, se nos viene hacia nosotros. Bueno, el motivo de la cesta volcada, el motivo que estamos viendo ilustrado en Cézanne, tiene una historia próxima y remota que se puede repasar muy rápidamente. Hay
la versión de la cesta de flores, que entre los contemporáneos está bien representada por Delacroix o Morisot. Es difícil, naturalmente, saber, en el caso de los modernos, es a veces complicado postular una intención simbólica. En Delacroix y en Morisot, la cesta de flores parece ser un expediente decorativo, de despliegue de color y de despliegue de la variedad de la pincelada con los pétalos de las flores. Pero no hay que olvidar que la cesta de flores volcada tiene un largo historial en la tradición iconográfica occidental. La cesta de flores volcada es el cálazos de Perséfone. Cuando Perséfone se encuentra recogiendo flores con las ninfas y Hades llega a raptarla, a secuestrarla, la cesta cae y las flores se derraman, la cesta queda caída. Y en muchos ejemplos de monedas y de sarcófagos antiguos, no los he traído aquí para no enrollarme excesivamente, está debajo de los cascos de los terribles caballos de Hades, queda la cesta de flores volcada de Perséfone, el cálazos que en los templos, en los lugares de culto a Deméter, se emulaba en cerámica, ¿no? Se reproducía la labor de mimbre, se imitaba en la cerámica. En la naturaleza muerta de los Países Bajos del siglo XVII, que es donde más aparece la cesta volcada, aunque no sea un motivo muy frecuente, es un motivo, ya sea cesta de flores o de frutos, es un motivo ambiguo porque convoca la imagen de la abundancia, la imagen de la cornucopia, la imagen, el cuerno de la abundancia, frecuentemente en la pintura europea adquiere la forma de una cesta alargada. Pues por una parte convoca la imagen de la abundancia y por otra convoca la imagen de la vanidad. Por una parte, el tumbar el recipiente habla de una plétora que fluye. Por otra parte, por ejemplo aquí, las flores marchitas, las flores caídas, y el mismo hecho de que el recipiente que debía estar erguido esté caído, esté roto, nos recuerda como las copas tumbadas tan frecuentes en los bodegones holandeses, por ejemplo, las vasijas rotas, nos recuerda la fragilidad, la mortalidad, en suma, la alegoría de la vanidad, ¿no? O sea que es un motivo doble y inestable, valga la redundancia, ¿no? Estos pájaros, estos loros que se han subido a la cesta han ocasionado el vuelco. La imagen del vuelco es la imagen de un accidente fatal, es la imagen de la muerte, al mismo tiempo, como digo, que convoca la imagen del cuerno de la abundancia. Baltasar van der Ast es el gran pintor de cestas, de bodegones de frutas, ¿no? En Cornelis de Gem podríamos ver una imagen más centrada en la plenitud, en la abundancia, en la cornucopia, pero por supuesto la piel del limón pelada es un símbolo muy habitual, ubicuo, en los bodegones alegóricos de los Países Bajos, del paso del tiempo, del transcurrir de la vida y del pasar de todas las cosas. Dejemos por un momento el contexto de la naturaleza muerta barroca y acudamos a un precedente mucho más próximo a Cézanne. A saber, la naturaleza muerta que ocupa el primer término en el Almuerzo en la hierba de Manet. He sabido que esta fue una de las pinturas que determinaron a la generación de Cézanne absolutamente y a Cézanne en particular. Cézanne visitó el Salón de Réfusé junto con su amigo Solá. Sabemos que hablaron mucho. Yo daría un brazo probablemente por saber de qué hablaron.
el Solá, que era ya el defensor en ciernes de Manet de cara al público, pero que en el fondo tenía una comprensión probablemente muy deficiente de la pintura de Manet, y el Cézanne, a quien Manet iba a abrir la vía para la renovación más decisiva de la pintura en las últimas décadas del siglo. Incluso los detractores de Manet apreciaron la naturaleza muerta del Almuerzo en la hierba. Y no es difícil de entender, porque así como las figuras de detrás e incluso el paisaje están pintados con una factura, están pintados con una concepción más plana de la pintura, está menos modelado, tienen un carácter sumario que inquietó naturalmente a todos los doctrinarios de la pintura académica. La naturaleza muerta del primer término está bien modelada y tiene una presencia realista que ha hecho a algunos exégetas de la pintura decir que es como si la naturaleza muerta estuviera entre el cuadro del Degener y el espectador, ocupando un espacio de un proscenio que le permite introducirnos en el espacio pictórico, en ese espacio de detrás que es mucho más falso, más sumario, más moderno. Bueno, ¿qué significa esa naturaleza muerta en primer término, en el Almuerzo en la hierba? Una explicación, la de George Mauner, relaciona ese bodegón con el bodegón que aparecía en la pintura de Rafael del Juicio de París y el grabado de Marcantonio que sirvieron de inspiración a Manet. En el Marcantonio aparece el casco de Atenea y unas telas formando una especie de naturaleza muerta en el suelo, porque naturalmente Atenea se ha despojado del casco, se ha desvestido, y Mauner ve en este bodegón con el chapeau de paille, con el sombrero de paja, que se ha quitado la modelo, una suerte de versión paródica de la naturaleza muerta heroica de Atenea, ¿no? El chapeau de paille en vez del yelmo de Atenea. Tiene un interés lo de Mauner, aunque yo creo que no da completamente en el clavo, y es que nos llama la atención sobre el hecho, que por otra parte tendría que ser obvio, de que esa drapería, esos paños, son ropajes, los que se ha quitado, de los que se ha despojado la mujer desnuda, que ocupa el término siguiente de la composición. O sea, que esos paños están relacionados con el desnudo, como la otra mitad, son la otra mitad del desnudo. Lo más frecuente en la interpretación de esta naturaleza muerta es que se la caracterice como una cornucopia. Hay infinidad de referencias, desde Rosenblum hasta François Cachin, utilizan la expresión cornucopia para referirse a la cesta volcada. Y es natural, porque hemos visto que en la naturaleza muerta de los Países Bajos, la cesta volcada alude, por lo menos parcialmente, al cuerno de la abundancia. ¿Pero qué pinta la cornucopia en el Degener? Si interpretamos esto contextualmente, ¿por qué iba a estar la cornucopia en el primer plano del Degener? A mí me parece mucho más verosímil una interpretación de la cesta tumbada conectándolo con el simbolismo del cántaro tumbado, que desde la época de Bruegel hasta el siglo XVIII ha representado tantas veces la pérdida de la inocencia, la virtud perdida o, digamos, ampliamente la iniciación sexual o la relación sexual o la disponibilidad sexual. Es mucho más razonable suponer que ese sentido del cántaro tumbado se haya
tomado en préstamo aquí para el cántaro tumbado como símbolo para las connotaciones sexuales del cántaro tumbado. Por ejemplo, se puede ver el libro de Margaret Sullivan sobre los campesinos de Bruegel de 1994. Y se pueden ver también, por ejemplo, los comentarios sobre determinadas pinturas de Grès en el siglo XVIII, donde se utilizan los cántaros tumbados. Bueno, yo creo que es mucho más verosímil suponer que esa cesta de la cual ruedan las frutas, tiene que ver con la disponibilidad sexual del desnudo detrás. Es sobre todo Meyer Shapiro, quien ha presentido esa vinculación en, naturalmente, su artículo clásico sobre las manzanas de Cézanne, donde se trata de algo que yo estoy empezando a hacer aquí también ahora, que es conectar el ámbito aparentemente cerrado y aparentemente formal de la naturaleza muerta con el ámbito turbulento del Eros. Dice Shapiro en su artículo sobre las manzanas de Cézanne, comentando el Déjeuner, que a diferencia de sus predecesores, de sus fuentes, Rafael o Giorgione Tiziano con su propio almuerzo campestre, que tendían entre los sexos, entre mujeres y hombres, unos vínculos delicados pero eficaces. A diferencia de ellos, Manet contrapone los sexos como dos cosas separadas y opuestas. Dice que se contraponen como el blanco del desnudo y el negro de los trajes de ellos. El hombre, dice, al hombre le queda reservado enteramente el dominio de la cultura. Dice Shapiro, haciéndose precursor de los estudios de género, o acompañando a los estudios de género que cuando escribió el artículo ya estaban en boga, dice que el hombre aquí representa el ámbito de la cultura, del diálogo, de la lengua, del pensamiento. Los hombres charlan. Y la mujer, en cambio, aparece como la naturaleza. Y en esa aparición, en esa exhibición del desnudo femenino como la naturaleza, contrapuesta al ámbito de la cultura humana, la acompaña la naturaleza muerta. La mujer aquí, dice Shapiro, "Woman here is an impersonal sexual object, with a wonderfully painted still life of pears, apples, cherries, and a brioche beside her. Man is a cultured figure of dialogue and thought." Así queda distribuida la oposición. El hombre detrás, diálogo y pensamiento; la mujer delante, naturaleza, seductora, atractiva para los sentidos, en los mismos términos en que lo son las frutas de la cesta. También Françoise Cachin se ha ocupado, de manera yo creo menos eficaz que Shapiro, pero se ha ocupado de este bello bodegón en primer término, y ha subrayado algo que sí nos interesa mucho, que la naturaleza muerta de primer término, con esas draperies, acentúa el carácter moderno del desnudo, porque se trata de un desvestido, porque los vestidos nos recuerdan que esta señora se los acaba de quitar ahí. Françoise Cachin añade otras cosas, por ejemplo, que la reunión de frutas de diferentes estaciones del año convierte a la naturaleza muerta como en una alegoría de la riqueza de la naturaleza. Por ese terreno podría recuperarse quizá la cornucopia. Que hay una frasca que recoge la presencia del vino y por consiguiente alude un poco al componente orgiástico, exagerando un poco, del encuentro campestre. Françoise Cachin completa lo que podía ser la exégesis de Shapiro, pero lo esencial para mí es que la cornucopia no me parece una explicación satisfactoria de esta naturaleza muerta en primer término,
y en cambio la reunión de la drapería, producto del desvestido, los vestidos de la ninfa que se los ha quitado, junto con la cesta volcada, muy probablemente forma un símbolo sexual, de disponibilidad sexual. El propio Shapiro nos pone sobre la pista de la relación del almuerzo y de esa naturaleza muerta en primer término del almuerzo con un precedente obvio, por otra parte, con los romanos de la decadencia, del que fue el maestro de Manet, Couture, Tomás Couture. En esta escena de orgía romana que encarna la degradación del imperio, según Juvenal, pero que encarna también la degradación de la monarquía de Julio, porque Couture era un jacobino que quería poner en cuestión las mores, los escándalos del final del régimen de Felipe de Orleans. En el primer término de esa gran composición, que es como un mural histórico, tenemos una elaborada y muy deliberada naturaleza muerta, con dos ánforas, una de ellas tumbada, ornadas por una guirnalda, y las flores por el suelo. Hay una alusión probablemente al marchitarse de los encantos y de los placeres, y una naturaleza muerta de frutas en una drapería que puede proceder, dado el carácter de la sesión, del desvestido de una de las señoras participantes, o de los señores participantes en la escena. O sea, que dice Shapiro, detrás de la concepción de Manet yace no reconocida el celebrado éxito del salón de su maestro Couture, los romanos de la decadencia, donde hombres vestidos y mujeres desnudas se mezclan en una orgía pública por encima de una profusa naturaleza muerta de frutas y vestidos. Frutas y vestidos componen una alusión, una vez más, a lo erótico, ¿no? Esto tiene naturalmente su propia historia, que solo voy a evocar con dos ejemplos, de Tiziano y de Poussin. Y quiero traer aquí una referencia inevitable a un libro de Georges Didier Huberman, Ninfa moderna. El libro de Didier Huberman es un libro muy raro, un ensayo muy imaginativo, pero muy discutible, donde se traza la descendencia de la ninfa antigua que Avi Barbour había detectado, había creído encontrar en muchas pinturas del Renacimiento, su descendencia a través de un recorrido muy curioso que nos conduce desde algunos pintores del Renacimiento como Tiziano o Correggio, por ejemplo, hasta fotografías del siglo XX. La esencia del argumento de Didier Huberman es el siguiente. En los cuadros del Renacimiento, la ninfa, que va vestida con pliegues, que va vestida con un ropaje que tiene muchos pliegues, un ropaje clásico, la ninfa cae. Cae quiere decir que queda tumbada en el suelo, pero al mismo tiempo que cae, se desnuda y su vestido queda también caído en el suelo. Y comienzan a aparecer las ninfas desnudas, tumbadas, y los vestidos arrebujados en un rincón de la tela. Ese vestido arrebujado se independiza del cuerpo, pero conserva la huella del cuerpo y como unas sugerencias inquietantes a veces de vida orgánica. Y esos paños arrebujados darán lugar, tendrán una descendencia que en el siglo XX llega hasta muchas fotografías de pintores, no sé, Moholy-Nagy, hasta Cartier-Bresson, hasta fotógrafos de la órbita del surrealismo como Brassai, donde investigan los paños caídos en la calle, junto a las alcantarillas, como una especie de estadio terminal
degradado informe de la ninfa clásica. Bueno, no voy a seguir en detalle el argumento de Didier Berman, con el que solo tenemos puntos tangenciales, pero corresponde a Didier Berman el mérito de haber destacado el valor expresivo y erótico de la draperie en algunas pinturas clásicas que, en mi opinión, tienen un fuerte significado, simbolismo dionisíaco. Por ejemplo, Baco y Ariadna, que evidentemente es una pintura que relata, escenifica la llegada de Baco a Naxos, donde encuentra a Ariadna abandonada por Teseo, se enamora súbitamente de ella, es un coup de foudre, y en el suelo yace esa vestimenta enigmática, como hinchada, que evoca un poco un cuerpo con un recipiente volcado que puede ser, es un recipiente de beber, que puede aludir a la embriaguez, que puede aludir al vino. Desnudo y vino, como desnudo y frutas en el caso de Manet, como imagen, como emblema de una circunstancia dionisíaca. Algo parecido sucede en el Triunfo de Pan. El Triunfo de Pan de Poussin, que es otro ejemplo elegido por Didier Berman, es una pintura encargada por Richelieu y que tenía como compañero, por cierto, un Triunfo de Baco. Eran dos pinturas para el Cabinet du Roi. Estos son ninfas y sátiros celebrando ante una estatua de Pan, que por cierto está fundido, combinado aquí con los atributos de Príapo, ambos asociados a la fertilidad y a los ritos báquicos. Y en el primer término, Poussin ha pintado una naturaleza muerta que es como un compendio de atributos dionisíacos. En palabras de Anthony Blunt, dice: "The foreground of the Triumph of Pan is littered with masks, tragic, comic and satirical". Las tres máscaras que representan la tragedia, la comedia y la sátira. Referring to the Bacchic origin of the drama, refiriéndose al origen báquico del drama. Y junto a ellas están las flautas de Pan, el cayado torcido de Pan y los varios instrumentos usados en las movidas báquicas, ¿no? El tirso, la pandereta, la jarra de vino y las cestas de flores. Esta última específicamente conectada con Pan en cuanto identificado con Príapo. Entonces, ahí tenemos el detalle, una serie de atributos dionisíacos formando una naturaleza muerta en primer término. ¿Qué conexión podía tener todo esto directamente con Cézanne? Pues no está tan lejos no está tan lejos Cézanne de todo esto. La cima de la trayectoria, digamos, erótico, fantástica, romántica del primer Cézanne se suele cifrar en esta pintura, Le Festin ou l'Orgie, que tiene muchos novios, en el sentido de que ha recibido muchas aportaciones sobre su interpretación textual y se han descubierto en ella muchas fuentes distintas, como es natural, porque es una pintura intrigante, compleja y variopinta, ¿no? Fue Gustave Geffroy el primero que señaló dos fuentes muy obvias de Le Festin. Una sería Veronese, Las bodas de Caná, el cuadro del Louvre que Cézanne amaba probablemente sobre todos los cuadros del mundo, ¿no? La otra fuente sería Delacroix. Se ha citado, por ejemplo, algunas de las figuras, la espalda desnuda de esa figura femenina se la ha vinculado con la mujer de cabello rubio que está cerca del borde izquierdo de la toma de Constantinopla por los cruzados de Delacroix, que no he traído tampoco aquí para no, en fin, alargar más la conferencia. Pero yo creo que el Delacroix con el que Le Festin está más relacionado no es la toma de los cruzados. Enseguida lo diré.
Sarah Lichtenstein ha vinculado Le Festin con la expulsión de Leodoro de Delacroix en la capilla de Saint-Sulpice. Luego, el tema mismo ha sido identificado con varios textos. Por ejemplo, nuestra querida amiga Mary Louise, que no ha podido participar en este simposio, pero a mí me habría encantado, y que es una gran estudiosa de Cézanne, lo ha identificado como la fiesta de Nabucodonosor en el texto de la Tentación de San Antonio de Flaubert. André Dombrowski ha dicho que el cuadro ilustra un ensayo de Solá, La fin de l'orgie, que dramatiza la decadencia moral del Segundo Imperio. Mi aportación personal, que es más modesta, consiste, por una parte, en subrayar la deuda muy evidente con Couture, que era una pintura cuya reproducción tenía Cézanne y que le obsesionó durante mucho tiempo, con las ánforas caídas y esa naturaleza muerta del primer término. Y, sobre todo, yo vincularía esta gran mesa del Festin con el lecho del rey asirio Sardanápalo asistiendo al holocausto, a la destrucción de sus esclavos y de sus propiedades. Muchas veces se ha vinculado muchas obras distintas de Cézanne con el cuadro de Sardanápalo. Sardanápalo fue un foco casi obsesivo de interés para Cézanne a lo largo de toda su vida. Hizo varios estudios de él. Inken Freudenberg, en un artículo en el catálogo de la exposición de Cézanne en Budapest, ha vinculado el cuadro de Sardanápalo con diversas creaciones cézannianas, incluso con naturalezas muertas, aunque no lo ha vinculado con esta naturaleza muerta que para mí tiene una misteriosa e íntima conexión con ella. Fíjense, por ejemplo, en esa elevación, en esa prominencia, en la drapería que ocupa el centro de la mesa inclinada, en pronunciada inclinación, y cómo se asemeja a la montaña que forman las rodillas de Sardanápalo bajo su sábana, mientras contempla, como digo, la destrucción de todo. Es esa especie de Cafarnaún, de caos, apocalipsis, el que está escenificando Cézanne en su naturaleza muerta de la Barnes Foundation. ¿Pensaba siquiera Cézanne, pensó alguna vez en una analogía semejante? No lo sé. Lo que quiero destacar es a lo que nos ha conducido esto, la cesta volcada, unida a las draperies, es a una profunda analogía entre mesa y cama. Las mesas se visten, se drapean como las camas. Y no es casual tampoco que este cuadro tenga el doble título de Le Festin y l'Orgie, con la alusión al banquete, a la gourmandise, a la comida y a la orgía sexual. Y verdaderamente sobre la superficie drapeada de esa mesa-cama o cama-mesa se reúnen los desnudos y las viandas. Los desnudos y las frutas conviven como parte de la misma composición. Muy brevemente invoco algunos ejemplos muy conocidos. Una Olimpia moderna, en sus dos versiones, se considera en teoría referida a la Olimpia manetiana. Yo creo que más bien está referida al déjeuner, al almuerzo en la hierba, y a esa peculiar relación que existiría entre la nalga de la modelo y la naturaleza muerta con las frutas. Aunque no se trate aquí de una cesta caída, entre otras cosas porque sobre ese velador tampoco hubiera sido posible, tampoco hubiera sido muy verosímil. Pero al reducir la cama en tamaño y colocar acurrucado, redondeado el desnudo sobre ella y aproximarlo de esa manera a la mesa con la cesta con frutas, ha creado Cézanne una
o ha reforzado o ha confirmado una analogía que hemos visto aparecer en otros lugares, la mesa y la cama. Retomando la naturaleza muerta temprana, con aquel pliegue enigmático que se convertía casi en una hendidura, en un agujero, ¿no está vinculado acaso con el dosel del eterno femenino, de la famosa composición del triunfo de la mujer, sobre la que se ha vertido tanta tinta también, que ha dado lugar a tantas interpretaciones? Naturalmente esta no es simplemente una interpretación mía. Tamar Garb ha subrayado en una interpretación muy interesante en su libro Bodies of Modernity, Figue and Flesh in Fin de siècle France, como esta composición de bañistas tan rara, con esa tienda, que es como un dosel del cual parecen emerger los cuerpos de las bañistas, diríamos que como surgen las frutas de la cesta tumbada, entre esa tienda y el dosel del eterno femenino, sostiene Tamar Garb que existe una conexión y que ambas se refieren a una forma de vulva, a la forma de un sexo femenino, de los pliegues de la entrada de un sexo femenino. Yo añadiría, naturalmente, a esa constelación de imágenes la de la famosa drapería de la chaqueta sobre la silla, donde también los pliegues envuelven un hueco, envuelven un vacío intrigante y oscuro, ¿no? y seductor. Ha sido Françoise Cachin la que ha, y estoy terminando ya, la que en estos elementos, en estas draperías, ha visto un componente morfológico de evocación de las líneas y del fluir de la naturaleza, de las formas de la naturaleza. Dice Françoise Cachin en el retrato, en el catálogo del Gran Palais, de la exposición del Gran Palais, y lo dice comentando precisamente la chaqueta sobre una silla. Dice: en lo que respecta al motivo de los pliegues de un tejido, de una cortina o de un vestido, parece haber ejercido este motivo durante toda su vida una especie de fascinación sobre Cézanne. Para él, esos objetos son también la naturaleza, el modelo de la visión. Sus formas tienen todas una lógica de estructura común. Las rocas poseen algo de orgánico, el perfil de las arrugas evoca el de las montañas y una chaqueta colocada sobre la silla está pletórica de vida. Con eso entramos en el último tramo, que voy a hacer lo más breve posible de mi intervención, y que se refiere a cómo, precisamente, desde su raíz erótica asociada al cuerpo humano, la drapería se proyecta hacia el paisaje, completando, consumándose este papel de puente de la drapería entre distintos géneros pictóricos, salvando la distancia que existiría entre la pintura de las bañistas, de los desnudos, la naturaleza muerta y el propio paisaje. En el libro de Gasquet sobre Cézanne, cuenta Gasquet que Cézanne en un momento se acerca a la estantería, toma la novela de Balzac, Peau de Chagrin, La piel de Zapa, y lee un pasaje, donde describe Balzac un mantel blanco como una capa de nieve recién caída. Y añade Cézanne: toda mi juventud quise pintar eso, ese mantel de nieve fresca. Bueno, se ha citado en diversas ocasiones ese pasaje tan revelador de Gasquet como una muestra del modo peculiar en que Cézanne era capaz de ignorar la diferencia de escala entre naturaleza muerta y paisaje y pasar sin transición del uno a otro, o saltar del uno al otro, por asociación metafórica. Existiría un modo de reinterpretar las draperías que hemos venido viendo, existe un modo de reinterpretar las draperías en términos paisajísticos, vinculándolas a los elementos de los paisajes cézannianos. En muchas ocasiones se ha advertido, y eso tiene un eco en nuestra exposición,
muchos autores distintos, han advertido la extraña, la sospechosa, la admirable analogía que existiría entre el abullonamiento, el ahuecamiento de las draperís sobre la mesa en las naturalezas muertas de Cézanne desde el comienzo de la serie de sus bodegones de madurez, que es 1877, con la forma familiar, cotidiana, de la Sainte-Victoire, de la Santa Victoria. Solamente les voy a poner unos ejemplos, hablan por sí mismos, y terminaré con un pasaje de quien primero y mejor reveló esa analogía entre naturaleza, muerte y paisaje, que fue David Sylvester en un famoso comentario. Entonces tenemos estas naturalezas muertas del final de los 70, a veces asociadas no específicamente, no genéricamente a la montaña, sino específicamente a un determinado perfil, porque, como es sabido, la Sainte-Victoire tiene diversos perfiles a medida que nos desplazamos alrededor de ella. Y es como si Cézanne hubiera explorado a la escala del bodegón los diferentes puntos de vista mediante sus extravagantes, excéntricas disposiciones de los paños, absolutamente infrecuentes en otros ejemplos de la naturaleza muerta del XIX o incluso de otras épocas, ¿no? La montaña puede parecer achatada o puede parecer puntiaguda, puede parecer jorobada, puede parecer más distante o menos. Incluso las formas que acompañan a la montaña a veces funcionan de manera parecida a, por ejemplo, las copas de los pinos, ¿no? Hay una fuerte analogía entre los medios de componer. No son uno ni dos los ejemplos. En nuestra exposición tenemos esta pareja que a mí me resulta especialmente, me produce una especial satisfacción el haber conseguido reunir, porque la naturaleza muerta de Berlín, que es maravillosa y clásica en algunos sentidos, tiene como un desequilibrio, una inestabilidad congénita que se repara cuando la ponemos al lado de la Sainte-Victoire, particularmente cuando las ponemos en el otro sentido, convergentes. Aquí no los he puesto así porque estoy poniendo siempre a mano izquierda el cuadro que es anterior. Y con eso ya destaco algo. Lo curioso es que la mayoría de las naturalezas muertas que evocan con sus draperís la montaña Santa Victoria son anteriores, no posteriores, a los paisajes en los que aparentemente con los que aparentemente se verifica una analogía. Un escenario, un territorio particularmente rico para estas extravagantes asociaciones morfológicas sería el de Vivemus, el de la cantera Vivemus, con su frente de roca vertical que Cézanne, yo creo que en este caso es muy probable que lo hiciera conscientemente, compara con la superficie vertical de la mesa por la cual caen en cascada los pliegues de la drapería. En este caso, me parece que hay algo muy sugerente, que es que la punta, en segundo término, de la montaña se parece al color claro, azulado, de la montaña en muchas vistas, en algunas vistas de Vivemus, mientras que la cortina azul, hay una distinción de colores, se puede vincular más con la vegetación y las rocas mismas del frente del interior de la cantera. Esa vista está, digamos, tomada, está pintada desde dentro de los muros, las rocas de la cantera, ¿no? Pero el caso quizá más espectacular, en mi opinión, es este, donde la composición de las formas, la distorsión de las formas, que se van como alargando por el peso. Carol Armstrong nos va a hablar de perspectiva gravitatoria, y yo no sé de lo que va a hablar en concreto, pero me parece que este sería un ejemplo maravilloso como de perspectiva gravitatoria, porque en él es como si a medida que las formas pesan se fueran deformando, y esa deformación se verifica paralelamente en la cantera misma, en el paisaje y en la naturaleza muerta. Pero hay otros modos en que la naturaleza muerta traslada sus recursos al paisaje. Por ejemplo, en el enmarcado
de las escenas. Este es un procedimiento más convencional, menos original de Cézanne, en el marcado, por ejemplo, por el cual los árboles hacen como de cortina del stack, ¿no?, como sucede en las naturalezas muertas tardías. Y termino con el que fue, esta es mi última diapositiva, el cuadro que suscitó el comentario de David Sylvester. El primero en reconocer la Sainte-Victoire en un bodegón fue probablemente David Sylvester, en una bella éfrasis en los años 60, al comienzo de los años 60, de esta naturaleza muerta con tetera, con las 4 manzanas o naranjas, a las que Sylvester describe en esos términos que verdaderamente te hacen creer que una éfrasis poética puede enriquecer la visión de un cuadro, donde dice que esas 4 manzanas o naranjas sobre un plato son un templo, una especie de templo. Un templo formado no por columnas, sino por esferas. A temple made up of spheres. Bueno, pues, dice Sylvester, están ahí como un templo, solo que los templos no se encuentran sobre las mesas de cocina, sino en los paisajes. Y no es la escena presentada por esta pintura más semejante a un paisaje que a una mesa de cocina. Tiene la inmensidad de un paisaje y su sensación de permanencia. Nos movemos en la imaginación entre los objetos de primer término como entre grandes cantos rodados al pie de una montaña, la montaña formada por las telas que hay más allá. Cuando Cézanne pinta telas, tiende siempre a sugerir metafóricamente montañas y acantilados. Y aquí las telas no solo tienen aire montañoso, sino que su forma se hace eco exactamente de la Sainte-Victoire, que se levanta al fondo en tantos paisajes de Cézanne. Consciente o inconscientemente, Cézanne prestó habitualmente a las telas estampadas sobre la mesa de sus últimas naturalezas muertas la forma de la montaña Sainte-Victoire. Muchas gracias.